Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a celebrar la fe. Hoy el Señor nos invita a escuchar cómo Él quiere curar nuestra lepra y quiere curar nuestro pecado. No quiere que haya ningún corazón malo entre nosotros y nos quiere bendecir con su gracia. Presentamos al Señor las intenciones. Nuestros difuntos Wilmer Pérez, Josué Rivera, Mercedes Marte, Dante Sánchez y John Borelli. También presentamos la salud de Luz Yaniris Rosario, Yoleiri Martínez y su hijo, y el embarazo que está en riesgo, mamá, hija, hijo. Presentamos todas estas intenciones y las nuestras. Cerremos nuestros ojos y vamos a reconocer ante Dios y ante los hermanos que estamos necesitados de su perdón. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza aquello que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, temamos no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea que ha perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos. Pero el mensaje que oyeron de nada les sirvió, porque no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. En efecto, entramos en el descanso los creyentes, de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo, y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga siguiendo aquel ejemplo de desobediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder, no olvidéis las acciones de Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor y su poder. No olvidéis las acciones de Dios. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza, y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olvidéis las acciones de Dios, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olvides las acciones de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa.
Acudieron tantos que no quedaba sitio en la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos letrados que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿pero por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, la carta a los hebreos que estamos leyendo, tan hermosa carta, está hablando de la diversidad de las personas en función de acoger la fe o de no acogerla. Entrar en su descanso. No entrarán en su descanso significa aquí entrar en otro tipo de descanso, que es la muerte. Entrar en el descanso del Señor es en encontrar en Él todo lo necesario una vez que la muerte llega a uno. Y por esto entonces el descanso eterno, darle al Señor el descanso eterno, es pedir a las personas que puedan tener la confianza, acogiendo a Cristo y acogiendo la virtud de la salvación y vida eterna que ofrece Jesús el Salvador, cómo la persona puede descansar en paz al 7º día, descansar junto a Dios. Por eso, empeñándonos en entrar en aquel descanso para que nadie caiga siguiendo el ejemplo de desobediencia. Aquí estamos hablando de la desobediencia como un sinónimo de la no fe. Esta fe y esta desobediencia, los que se resisten al Señor, los que desobedecen al Señor. Aquí el autor de la carta a los hebreos está advirtiendo de que no van a entrar en el descanso del Señor. No van a morir en los brazos de Dios para poder experimentar toda la fuerza de resurrección que viene a traer la fe de aquel que ha puesto la confianza en Jesucristo. Por eso la carta a los hebreos está advirtiendo, sobre todo poniendo en contraste con los muertos que juzgaron, que la lectura de ayer, ¿no? Pusieron por prueba, desobedecieron. Los de Meribá y los de Masá comenzaron a desobedecer, no escucharon la voz, endurecieron el corazón y no fueron capaces de entender la vida que venía de parte de Dios y la necesidad de obedecer, de tirar al agua el leño, en las aguas amargas, saber que es Dios que las convertirá en dulces. Sobre todo mucho más leyéndolo a esta altura, después de que viene Jesucristo, sabiendo que en verdad el madero es la cruz y las aguas amargas son las aguas del pecado en las que estamos nosotros. Por eso, tener el cuidado de saber descansar en el Señor es aprender a haber vivido una vida en la cual uno ha vivido siendo fiel al Señor, viviendo para la eternidad. Poder cerrar los ojos, habiéndose reconciliado con el Señor y habiendo experimentado toda la fuerza que Él vino a traer con su encarnación, con su muerte y su resurrección. Y aquí, en el Evangelio de Marcos, se nos presenta a nosotros este paralítico. El paralítico que significa muchas cosas. El paralítico que puede significar el que está paralizado por culpa del pecado y no puede seguir adelante. El que está incapacitado para echar adelante en la vida, para poder responder a Dios. El paralítico, la parálisis, puede ser como ayer la lepra, es sinónimo del pecado. Y por eso, en lo que va a decir el Señor en este Evangelio, se parecen pecado y levántate de tu camilla. Salte de tu pecado te queda perdonado. Aquí hay toda una fuerza, y sobre todo aquí vista desde el ministerio de Jesús, que comienza a vérsele quién es Él. Comienzan a sorprenderse.
Nunca habían visto algo así, ¿no? Sí, claro, él echó demonios, pero ahora él está revelando su verdadera naturaleza, porque él está revelando algo de lo que nunca nadie había visto, y era que sus pecados quedaran perdonados. Veamos aquí. Él les proponía la palabra, volvió a Cafarnaúm, un gentío enorme, y dice que estaban tratando de entrar, pero había una multitud. Yo he visto todo tipo de lecturas, a veces lecturas equivocadas acerca de esto, pero aquí ciertamente estamos hablando que el mundo necesita a Cristo, y por más que haya gente buscando a Cristo, siempre habrá lugar para ti, siempre que haya fe. Y por esto aquí vemos nosotros cómo abrieron el boquete, entraron y descolgaron la camilla. Eso quiere decir que cuando hay fe, no hay obstáculos para que tú puedas dejar que Él y tú se acerquen. Y así como ayer decíamos, quiero ser limpio, ahora el paralítico es puesto delante del Señor, a la vista de todos. Y Él comienza a decir, tu pecado es como una especie de impulso. Su naturaleza divina hace que su corazón, si bien es cierto que se conduele con un leproso que está enfermo, mucho más todavía con uno que es pecador. Y la parálisis, la lepra y el pecado son realidades que Jesús vino a sanar. Y entre la parálisis y el pecado, Dios pone su mirada primero que nada en el pecado, porque el perdón de sus pecados es una realidad que necesita mucho más que poder caminar. Y aquí entonces Él dice, tus pecados te son perdonados. Y comienzan a decir, blasfemia es una blasfemia. En secreto no le dicen nada, en lo secreto lo juzgan y dicen que es una blasfemia. Jesús conoce lo que piensan los corazones que están a su alrededor. Él es el que sabe leer los corazones. Pero ciertamente si Él no es Dios, Él no puede estar diciendo eso, tus pecados te son perdonados, como no lo pueden decir los apóstoles, a menos que Jesús les mande. En mi nombre perdonarán los pecados, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes lo perdonen en mi nombre. O sea que el sacerdote hoy día, cuando perdona los pecados, los perdona en el nombre de Cristo. Quien perdona es Cristo. Quien dice tus pecados te quedan perdonados es Cristo. Y Él, el sacerdote, lo hace en nombre de Cristo. Y por eso esta vez no, aquí no es en nombre de nadie. Él no dijo en nombre de mi Padre. Él dijo, tus pecados te los perdono. ¿Cómo un ser humano puede hacer eso? El perdón de los pecados es una realidad que implica la santidad pura, plena. Solamente Dios, el perfecto y el puro, es capaz de perdonar pecados. No hay ningún hombre, por puro que sea, que pueda perdonar pecados. Su intercesión sí, puede interceder para que Dios perdone, pero no perdonar. El perdón es algo que le corresponde ni a la Virgen, ni a los santos, ni a nadie. Solo a Dios el perdón de sus pecados. La Virgen y los pecados y los santos oran por el perdón de los pecados que Dios le otorgue a los pecadores. Y por eso también aquí vemos nosotros una palabra dura, una palabra que vamos a tener que meternos a atrevernos a, como aquella del capítulo 6 de Juan, yo le daré de comer mi propia carne, como esto. Y así, con estas palabras duras con las que Jesús está implantando un nuevo modo de vivir en la relación con Dios. ¿Cómo? Ahora es Cristo. No es que ir a buscar a Dios, no es que ir a buscar el perdón de Dios allá en la montaña. Dios vino, bajó de la montaña para venir a perdonar nuestros pecados. Y se ha paseado entre nosotros, y no solamente nos cura de nuestras dolencias, sino que Dios también perdona nuestros pecados. Y aquí hay un momento en donde es necesaria la señal. Jesús aquí va a dar una gran señal para que los suyos puedan entender en la señal qué es lo que ella quiere decir. Por ejemplo, una señal, lo he explicado otras veces, tiene dos características. La señal está puesta para ponerse en medio de todos, para que todos vean la señal. O sea, la señal tiene como finalidad el ser vista, o ser oída, ser percibida. Y segundo, esa señal tiene que dar un significado. Por ejemplo, un semáforo es una señal de tráfico. Pero es una señal que usted no pone en el patio de su casa, ni lo esconde en ningún sitio, sino que usted lo pone en el medio de una esquina. Y si es una rama, usted la corta, ¿por qué? Porque la gente tiene que ver esa señal.
Y cuando hay una señal, esa señal tiene un significado. Hay 3 colores: rojo significa deténgase, verde significa pase y amarillo significa a punto de volver otra vez al rojo. Y esas son las señales claras para que todo el mundo vea y entienda lo que tiene que hacer. Pues viene después que usted no le hace caso a la señal y se cruza el semáforo en verde, aténgase a la consecuencia, pero la señal está para eso. Y aquí Jesucristo va a ofrecer una señal clara para todos los que están allí. Primero va a decir así: ¿por qué piensan esto? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? Entonces le dijo al paralítico: ven, ponte en medio. Señal. ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O simplemente toma tu camilla y anda. O sea, la curación o el perdón de los pecados. Bueno, uno dice, ¿qué es más fácil? Como estamos acostumbrados al perdón de los pecados, porque a cualquier sacerdote uno va, acude, se confiesa y recibe el perdón, uno ha visto muchas más veces perdón de los pecados que paralíticos que caminan. En este tiempo es más fácil verlo porque quizás tenemos que crecer un poco más en la fe, pero tenemos la certeza y Dios está con nosotros todos los días hasta el fin. Él sigue perdonando pecados porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, por esto, importante, todos vean, para que vean la señal. Eso quiere decir ¿qué? ¿Para que vean qué? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. A ti te digo, la señal es: levántate para que la gente crea que el Hijo del Hombre tiene poder. La señal significa, ¿qué van a ver? A un hombre levantándose de la camilla. ¿Qué va a significar? Que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado. Esta es la señal. Y entonces la produce. Levántate, lo ven todos y eso significa: yo soy Dios. ¿Ok? Es una señal difícil. Yo creo que nadie puede hacer eso si no es con la ayuda de Cristo. Incluso el perdón de los pecados, vuelvo y digo, solamente se hace en el nombre de Cristo, porque Él es el único que perdona los pecados. Cuando en los sacrificios de la antigua alianza se hacían abluciones, sacrificios, todo eso eran para purificación, para purificarse, para búsqueda de conversión, pero no había posibilidad porque no había perdón real de los pecados hasta que llegó Jesucristo, el Cordero. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo señaló. Por primera vez alguien puede señalar a alguien de esa manera, como lo hizo Juan Bautista, que dice: ese es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado. Y le dice a los suyos: vayan detrás de Él. O sea, yo muy bien, es muy bueno esforzarse por convertirse, y eso es muy bueno, pero vayan a Él, que Él es el que perdona, Él es el que salva, Él es el que hará que cuando ustedes mueran puedan entrar en el descanso del Señor. Quiere decir, un dormirse para volver otra vez a levantarse un día. Eso es descansar en el Señor. Y los que se rebelan no entrarán en mi descanso. Eso quiere decir aquí que la muerte no le alcanza al justo porque no vence. No le vence porque al justo que muere, Cristo Jesús lo levanta con más fuerza que cura al leproso y con más fuerza como levanta al paralítico, con mayor razón y con mayor deseo. Si Dios quiere, le dice: sí quiero, sé limpio. Y a ti te digo: levántate y quiere hacerlo. ¿Cuánto más Cristo no quiere el perdón de los pecados? Cristo quiere el perdón de nuestros pecados. Pero para eso hace falta una actitud. Porque el que se resiste a arrepentirse no podrá experimentar el perdón. No podrá experimentar. Nadie puede experimentar el perdón si primero no hay un arrepentimiento y un deseo de salir del pecado. Por eso es necesario esto. Cuando uno va a confesarse, no es un requisito simplemente ritual, es un requisito obvio. ¿Cómo puede perdonarse un pecado de alguien que dice: y yo lo haré otra vez, y lo voy a hacer otra vez? Un poco en forma cómica, ya lo he contado de este chiste, lo digo otra vez, es un chiste de un hombre, un sacerdote, un campesino, que va al sacerdote y se confiesa, le dice: padre, yo me confieso de que yo me robé una gallina del vecino. Y le dice el sacerdote: bueno, yo entiendo que puedes tener hambre, pero tú no puedes hacer eso, tú no puedes estar robando. El robo es un pecado, así que tú no puedes perdonar. Bueno, en penitencia reza 3 Ave María. Y él dice: pero es tan barato. Pues póngame 6, que a mi vecino le quedó una gallina y esta noche se la voy a robar entonces. Eso, ahí no hay ningún arrepentimiento ni propósito de enmienda.
El verdadero arrepentimiento es aquel que llora los pecados y busca la gracia de Dios para no volver a incurrir en ellos. Y eso es lo que permitirá que mi parálisis se cure y yo pueda ponerme de pie ante su presencia. Amén. Nos ponemos ahora ante la presencia del Señor y presentemos al Señor nuestras intenciones y necesidades. Por los pastores de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos Wilmer, Josué, Mercedes, Dante y John, para que el Señor les ayude a descansar en Él y en Él resucitar, roguemos al Señor. Te rogamos, Y óyenos. por los enfermos, Luz Yaniris, Yoleni, su hijo y esa mujer que está en el embarazo, esas dos criaturas que están en riesgo, para que experimenten la cercanía, la fuerza de Dios y se manifieste el que tiene poder para perdonar pecados, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre quieres que comamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas en ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Es nuestra Bendito sea su nombre, y del trabajo de Él será para nosotros. oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. También en la misa quiero ofrecer que mañana será ordenado obispo en la diócesis de San Juan de la Maguana, Tomás Alejo. Así que pedimos por él y por su ministerio. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo queremos levantarlo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, junto a los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Wilmer, Josué, Mercedes, Dante, John y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así junto a María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y llenos de confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten Piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual conforme a la fórmula de San Alfonso. Cierremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús?
nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Gracias, Señor, por tu amor. Bendícenos y acompáñanos a lo largo de nuestra jornada y en las caídas de nuestros pecados, que podamos encontrar siempre el alegre anuncio de tus pecados te son perdonados, y danos la fuerza para seguirte sin mirar atrás. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y gracias de nuevo a todos por la presencia, la continua. Aquí oramos y presentamos al Señor nuestras intenciones. Presentamos el ministerio de Monseñor Tomás Alef, que mañana será ordenado obispo de la diócesis de San Juan, eso en la República Dominicana, para los que no son de la República Dominicana. Es una gran alegría, esperando por este obispo y esperando también para que Dios se manifieste en su ministerio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres voy cantando, este es el día que hizo el Señor. Alegres voy cantando, este es el día que hizo el Señor.